Ok. Bueno, la pregunta que tuve de Juan antes es muy buena la pregunta y quería volver un poco. Esta idea de parcial. ¿En qué sentido estamos hablando del reino parcial? ¿Y por qué parcial? Me parece que hay dos razones. Uno es si, por un lado, que no estaban viviendo exactamente o disfrutando todas las bendiciones de Dios. Sí, estaban en la tierra prometida, pero, por ejemplo, no echaron todos los enemigos o no obedecieron todas las leyes. Entonces, sí, es parcial en este sentido, que sigue este problema de pecado. Pero, por otro lado, es parcial viendo que, en realidad, lo que Dios, los planes de Dios son aún más grandes de eso. Lo que tiene para ellos y lo que vemos en el cumplimiento en Jesús es mucho más grande. En parte, exactamente por eso, por solucionar el problema del pecado. Y vamos a ver esto en el próximo. Pero tiene que ver, entonces, parcial en estos dos sentidos, que no están disfrutando completamente, pero también porque Dios en realidad, sí Dios está cumpliendo sus promesas. Pero lo que vemos, como dije al principio, es una revelación progresiva. Dios no revela todo en el principio. Sí tenemos esta revelación de sus promesas en Abraham, pero cada vez lo que vemos en la Biblia, esas promesas a Abraham siguen creciendo en realidad. Al final vemos en el cumplimiento en Jesús que sí, es aún más grande que Abraham sabía. También vemos con los profetas que en realidad el cumplimiento en Cristo es mucho más grande que ellos pensaban o que ellos sabían. Entonces, es parcial en este sentido que mirando todo el gran panorama, Dios tiene algo más para ellos, para su pueblo, que solo encontramos en Jesús. Entonces, estamos en esta hoja. No sé qué tiene en el medio D, punto D, el gobierno en bendición de Dios. Seguimos en esta parte del reino, el reino parcial. Es bastante largo porque estamos hablando de casi, un poco más de la mitad del Antiguo Testamento. Bueno, ¿dónde estamos? Ya entramos, estamos en la tierra prometida, ya conquistamos con Josué. Las otras naciones, estamos en la tierra, supuestamente obedeciendo a Dios, disfrutando de Él y disfrutando de sus bendiciones en la tierra. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el libro de Jueces. ¿Alguien quiere proponer una palabra para el libro de Jueces? Aparte de juez, o justicia, o algo así. Ajá, autoridad, ok. Entonces vamos a ver algo así. Scott, decadencia, espiral de decadencia, claro. Entonces vemos Jueces 2. Es como un resumen del libro. Jueces capítulo 2, versículo 6. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno en su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que los sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Después, en 11, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos, jueces,
que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Hay una espiral. ¿Espiral es la palabra? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, abandonan a Dios. ¿Qué hace Dios? Antes de eso, castiga con un enemigo que oprime a la gente. Ellos, ¿qué pasa? Ellos gimen, claro, reclaman a Dios. Él envía un caudillo, un juez, para rescatarlos. Pero ¿qué pasa? ¿El juez muere? Vuelven, claro. Y claro, en realidad no es una espiral en el sentido que no es solamente un círculo, cada vez peor. Están descendiendo en algo peor cada vez. Este ciclo, entonces están en la tierra prometida, pero no están viviendo bajo el gobierno de Dios. Pero Dios tiene misericordia con ellos. Sigue enviando a estos jueces. Este ciclo de desobediencia y salvación. Pecan, Dios los castiga con un enemigo. Gritan a Dios. Dios envía un caudillo, un juez, para rescatarlos, pero ellos vuelven. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué va a pasar con este pueblo? Necesitan un rey. ¿Puede ser? La solución es un rey. Y vemos, por ejemplo, en Jueces, estas frases muy importantes en Jueces. Jueces 18:1. En aquella época no había rey en Israel. 19:1. En la época en que no había rey en Israel, tal cosa, un levita. Y en 21:25, el último versículo del libro, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Como si querés, un resumen del libro. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Sin un rey, sin un gobierno, no estaban viviendo bajo el gobierno de Dios. No tenían un rey. Hay una discusión sobre si esta frase es positiva o negativa hacia la monarquía. Porque por un lado puede ser que están diciendo, bueno, en esta época no tenían rey y mira cómo era. O otro lado puede ser que, bueno, esto pasó porque no tenían rey. Y si hubieran tenido rey, otra cosa. O los otros dicen, bueno, no, el autor está diciendo, bueno, mira, no podemos culpar a los reyes por los problemas de Israel porque cuando no tuvimos rey, ¿qué pasó? Entonces, son las dos ideas interesantes, pero la cosa importante es lo que vemos, es lo que pasó en Jueces, no tenían rey, la culpa al final era con el pueblo. Pero ellos tenían las leyes. Exactamente. Yo creo que fue el plan perfecto de Dios, porque ya estaba pensado en introducir el rey. Jesús, una manera a lo mejor de entender lo que es estar bajo un rey. Claro, pero en este momento sí, no tenían, pero las cosas pasaron mal. Incluso puede entender que cada uno hacía lo que parecía, como esto de que decir,
Claro. Claro, exactamente, volviendo a Adán y Eva. Cada uno hacía lo que le parecía mejor, sin un... En realidad, lo que vemos, y bueno, el libro de 1 Samuel trata de este tema, la búsqueda por un rey. Entonces, pero empiezan, buscamos en 1 Samuel 8, Entonces, Jueces es un libro con un cierto caos en el pueblo. No tenían rey y no querían vivir como Dios quería. Pero ¿qué pasa? Bueno, en 1 Samuel 8, capítulo 8, 4. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Entonces, esto es muy interesante. Querían un rey, pero ¿por qué? Por un lado, querían ser como las otras naciones, que muy distinto de lo que vimos en Éxodo. Dios había sacado un pueblo santo para ser su pueblo, pero ahora ellos quieren volver a ser como las otras naciones. Por otro lado, como Dios dice, no es un rechazo de Samuel, es un rechazo de él, como Pablo dijo, tenían un rey, Dios era su rey, tiene su ley, tiene su gobierno, pero no querían vivir bajo esto. Entonces piden un rey. Pero al mismo tiempo, aunque es por el pecado de ellos, claramente lo que vemos también es el plan de Dios, de proveer un rey, porque Él va a gobernar su pueblo a través de un rey. Bueno, tienen un falso inicio con Saúl. Él es el rey querido por Israel y podemos leer en los capítulos que vienen los problemas de Saúl. En esencia, ¿cuál era el problema de Saúl? ¿Cómo? Desobedeció, claro. Sí, así es. tan sencillo. Desobedeció a Dios. Que él como rey no quería estar bajo del gobierno de Dios. El rol del rey era estar gobernando a la gente, pero no como las otras naciones. Las otras naciones tenían como rey dioses. Como el rey era más o menos como un dios. Podía decir cualquier cosa. Era la ley. No, el rey de Israel tenía que gobernar, pero bajo de la ley de Dios, que es bajo del gobierno de Dios. Entonces, un rey en el medio, no como las otras naciones. Saúl fracasó en esto, desobedeció y no fue el rey era el rey que la gente quería, pero no que Dios quería. Entonces, 1 Samuel cuenta lo que pasa. En realidad, en 1 Samuel tenemos esta situación rara. En realidad hay no dos reyes, pero un rey y otro ungido como rey. David ungido como para ser el próximo rey. Tenemos, y tenemos toda esta fricción entre los dos. Todo el libro de 1 Samuel.
que es interesante pensar en esto, pensando en Cristo, saltando un poco, pero el sufrimiento de David como un giro de Dios, pero que no tiene todavía su coronación como rey. Entonces es muy interesante ver, porque muchos de los salmos, y los salmos de un Mesías que sufre, vienen de esta época. Esta época, un giro de Dios, que ya tienen el llamado de Dios y todo, está esperando recibir su reino, pero el sufrimiento en este proceso. Entonces, todo este primer Samuel, el resto del primer Samuel, este tema del sufrimiento del Mesías mientras está esperando su coronación. Entonces, Saúl, un falso inicio en 1 Samuel. 2 Samuel, el reino de David, el rey al agrado de Dios. Y bueno, hay mucho que podemos decir sobre David, un hombre elegido por Dios, pero, por supuesto, no sin problemas tampoco. No era el rey perfecto en todo, pero fue el rey al agrado de Dios. Y leemos en 2 Samuel 7. ¿Alguien puede leer esto por nosotros? Sí. Es un otro pasaje. Bueno, si hablamos de pasajes muy importantes en el Antiguo Testamento, Génesis 12, Éxodo 19, 2 Samuel 7. Son algunos de los pasajes más importantes, especialmente en viendo este trayecto del cumplimiento de las promesas de Dios. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodean. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con ustedes. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construye una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan mi pueblo, Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué de Israel para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresalto. Los malvados enemigos no volverán a humillarlos, como lo ha hecho desde aquel principio. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré tu reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y Él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría el padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte el paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre.
Natán le comunicó esto a David tal como lo había recibido por revelación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un pasaje muy importante y hay mucho en este pasaje. Y en realidad estamos corriendo tan rápido que no podemos fijarnos en todo. Pero ¿qué vemos? David quería construir una casa y Dios dijo que no, vos no, yo voy a construir una casa para vos. Bueno, ¿cómo? ¿Qué tipo de casa? Bueno, otro tipo de casa que sería una casa de descendencia, de reyes que van a venir de tu linaje. Yo voy a construir una casa para vos. Y sí, también tu hijo va a construir una casa para mí. Estamos llegando a este punto. ¿Qué más vemos? Bueno, están en la tierra y están disfrutando del descanso. Ya están disfrutando de la derrota de sus enemigos. Y también en 9, por ejemplo, habla: ahora voy a hacerte tan famoso como las más grandes de la tierra. Por supuesto, estamos pensando, cuando escuchamos esto, pensamos en las promesas a Abraham. Entonces, como Dios hizo un pacto con Abraham, en realidad vemos, no es un pacto distinto, me parece. Es el mismo pacto, pero con algunas cosas más. Una revelación progresiva. Que vemos, sí, el cumplimiento de este pacto de Abraham para tener una descendencia, un pueblo en una tierra, pero ahora Dios está agregando algo más a esta promesa. Ahora un rey que va a gobernar, va a liderar, su hijo va a construir una casa y Dios va a construir una casa para él, un linaje real. Esto es lo que vemos en este pasaje tan importante, otra promesa que está Dios cumple sus promesas a Abraham, pero ahora está sumando nuevas cosas en realidad, y está expandiendo esta promesa a Abraham en esta manera. Otra vez, también con esta idea de la casa, la bendición de tener Dios con ellos. Sí, tu hijo David, sí, va a construirme una casa, porque yo voy a habitar entre mi pueblo. Pero también vemos que hay una responsabilidad humana. ¿Qué pasa con sus hijos? Si ellos obedecen, pueden seguir siendo reyes en este linaje. Pero si no, van a ser castigados. Pero Dios va a ser fiel a sus promesas para siempre. Lo que vemos especialmente en este pasaje, que Dios, cuando hablamos de un reino que empezó acá, pero empezó con la promesa de Abraham, ahora lo que vemos es que Dios tiene un reino, Dios está pensando en un reino para siempre, no solamente en un momento. Él habla acá, en 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Empezamos a ver que Dios no está pensando solamente en un momento histórico en la historia de Israel. Dios tiene algo mucho más grande en mente. Él está construyendo un reino que va a durar para siempre, va a permanecer para siempre. Entonces, el reino de David. Como dije antes, no un rey perfecto. No un rey perfecto. Tenían sus problemas, sabemos, con su adulterio, con ¿cómo es? Betsabé, y con su esposo y todo esto. Y su vida, bueno, la segunda parte de 2 Samuel no es una historia muy alegre. Es bastante triste como la vida de David no es. Lo que vemos es que no es el rey perfecto. No es el rey perfecto. Y nos hace pensar, bueno, ¿qué pasaría con su hijo entonces? ¿Qué vamos a ver? Si David sí es un rey bueno, al agrado de Dios,
pero no es perfecto. Él puede tener un reino para siempre, él. O puede ser que su hijo va a ser alguien mejor que él. Esperamos. ¿Pero qué vemos? Salomón. En 1 Reyes 1:11 vemos la llegada de Salomón al trono. ¿Alguien puede leer 1 Reyes 8, 14 y 21? Es lo que dice Salomón en la dedicación del templo. Dale. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de la tribu de Israel para que en ella se construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Gracias. Y alguien, capítulo 10, 1 a 9. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces le dijo al rey: Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría, pero yo no podía creer lo que me decían hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto. No se me había contado ni la mitad. Usted supera en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos sus siervos que están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. Bendito sea el Señor, su Dios, que se agradó de usted para ponerle sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, le ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey con la oro y gran cantidad de especies aromáticas y preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especies aromáticas como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Bien. Gracias. ¿Dónde estamos con Salomón? Estamos en la edad de oro. Todo está bien. ¿Qué vemos? Bueno, estamos en la tierra prometida, disfrutando descanso de sus enemigos. Todo está bien.
Pero más que eso, no solamente están en la tierra prometida, pero están con el templo, el símbolo de presencia de Dios con ellos. Y Salomón tiene este privilegio para construir esta casa, este templo para Dios. Este es el lugar, entonces toda la tierra prometida, pero especialmente en el medio, en Jerusalén, el templo, como símbolo que Dios está con ellos. La gloria de Dios, la presencia de Dios es este símbolo. El pueblo Israel, los hijos de Dios, un pueblo unido alrededor de un rey, su representante. Y el gobierno y bendición de Dios, ¿qué vemos? Tenemos rey y ley, las dos cosas. El rey ahora tiene un rey para gobernarlos, pero por supuesto este rey bajo del gobierno de Dios, que a través de su ley y a través también, que es la misma cosa, a través de sus profetas. Vimos, por ejemplo, con Natán, con David, el rol de los profetas para recordar especialmente a los reyes de la palabra de Dios y que ellos tenían que gobernar bajo de su autoridad. Los reyes, la ley, los profetas. Vemos también, por ejemplo, con Natán, este rol de profetas de retar a los reyes cuando no hacen lo que tenían que hacer. ¿Qué más? Bendición de Dios. Están disfrutando. Es un tiempo increíble. No sé si se dieron cuenta en los pasajes de Primeros Reyes sobre Salomón, las cosas que tenían. ¿Cómo? ¿Perdón? Sobraba todo, tenían tanto. Pero y más que eso, las naciones estaban recibiendo bendición de Israel. La reina de Saba vino para ver, porque ella en su país no podía creer. Ella quería ver con sus ojos qué estaba pasando. Es una edad de oro. Pero especialmente esto es importante para las naciones. Bendición para las naciones a través de Israel. A través de este pueblo en la tierra, viviendo bajo el gobierno de Dios y su rey, disfrutando ellos, pero también bendiciendo a los demás, a las otras naciones. Este es como la cumbre de todo. Y por eso está bien esta pregunta de Juan, pero ¿cómo puede ser que este es parcial? ¿Por qué ponemos el nombre parcial? Bueno, porque lo que vamos a ver después, es parcial en este sentido que no dura mucho tiempo. Es parcial en el sentido que es muy puntual y no es el mismo con lo que Dios prometió a David, tener un reino para siempre. Duró muy poco tiempo, parcial en este sentido, y vamos a ver también parcial, como hablamos antes, que bueno, hay las semillas de los problemas ya, con Salomón. Las semillas ya están, que van a ser problemas en el futuro. Pero hasta ahora no parece parcial, ¿sí? Si estás viviendo en los tiempos de Salomón, ¿qué pensás? Que Dios ha cumplido todo. Bien. Las promesas de Abraham, ¿cómo? ¿Cómo vamos con las promesas de Abraham? Tierra, sí. Tic. Pueblo, sí. Gran nación. Y bendición, sí. Los que están disfrutando de la tierra, la creación de Dios. ¿Qué más? Bendición para las otras familias de la tierra. Tic. Ya estamos. Ya está, Dios cumplió todo. Pero, hay un pero, que no es un problema con Dios. Y es interesante pensar
en este momento, entonces en el tiempo de David y Salomón, vemos el pueblo de Dios, Israel, en el lugar de Dios, la tierra prometida, bajo el gobierno de Dios, el rey y la ley, disfrutando la bendición de Dios y su presencia en el templo. Entonces es interesante pensar en esto. Bueno, este también es el tiempo, por ejemplo, de los salmos, o la mayoría de los salmos, y los proverbios, la sabiduría. ¿Por qué? Están en algún sentido, han vuelto a Edén. Este cumplimiento de las promesas de Dios han vuelto a la experiencia de Adán y Eva, ¿sí? Están en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, el pueblo de Dios. Y por eso tiene sentido que este es el momento para que escriben muchos de salmos y de sabiduría, porque es el momento como... Es otra, tenía que hacer esta. Hemos llegado a este momento, no sé la verdad si es más arriba que Edén o bajo o igual o lo que sea, pero han llegado a este momento. Entonces tiene sentido que, por ejemplo, con los proverbios, ¿cuáles son? Los proverbios tienen que ver con mirando cómo es la creación, cómo son las relaciones humanas, y entenderlos y vivirlos. Entonces tiene mucho sentido que bajo David y Salomón tenemos ¿cómo se dice? Enflorecimiento de la sabiduría. También este tiempo de los salmos para dar gloria a Dios y para la alabanza del pueblo. Porque este es el tiempo donde la gente está disfrutando hasta ahora el momento máximo de su relación con Dios. Entonces tenemos muchos de los salmos de David que hablan sobre su relación con Dios, que sí tiene que ver con pecado. No es que están negando la presencia de pecado, pero sí es el tiempo para entender y alabar a Dios. El pueblo tiene los salmos para sus cultos, para su alabanza de Dios en común, pero también los proverbios, cantares, estos libros de sabiduría para disfrutar de la creación de Dios, porque están en este momento justo donde las cosas andan bien. Y con este punto vamos a tomar una pausa.